dejan a los prianistas echando espuma por la boca. Y es que cuando pasan los prianistas a tribuna ya sabemos que entre ellos se hacen preguntas truqueadas para tratar de dejar mal no solamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino a todo su gabinete, ya sea de educación, de seguridad. Primero decían que apoyaban a los maestros, que los dejaran manifestarse y ahora vienen a quejarse que ya los traen asoleados. No que mucho apoyo. Pues así son estos preanistas. Cuando no se trata de sus intereses para ellos mismos, les vale un cacahuate realmente el pueblo de México. Ellos lo único que quieren es que haya grupos para desestabilizar, para golpetear al gobierno de la 4T, pero no les sale. Y es que les purga ver las estadísticas, el nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no solo el de ella, también el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual llegó a quitarles todos los privilegios, y eso es lo que no pueden superar, pues pese a que el expresidente López Obrador ya se retiró de la vida política, estos siguen soñando con él y es que no lo pueden dejar ir. Es tanto su coraje de que les arrebató todo que no lo superan. Pues esta vez a los prianistas, incluyendo a Moreira y Villano, les pasan la planadora por completo, no solamente con estadísticas, no solo con números, también desenmascarando a aquellos personajes indeseables de los gobiernos neoliberales que no hacían absolutamente nada más que hacer tratos en lo oscurito, robar y mentir. Vamos a ver el video. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, en México la verdad no se investiga, la verdad se esconde en un cajón. Esa es la cruda y dolorosa realidad que hoy venimos a denunciar. Mientras el gobierno federal monta un espectáculo mediático todas las mañanas desde el púlpito de la mentira, presumiendo una supuesta paz, la realidad en las calles de nuestro país es que sangra. El pasado 13 de junio, las balas del crimen organizado le arrebataron la vida a Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca. Un hombre que cometió el error de confiar en las instituciones y pedir protección porque estaba amenazado. ¿Y qué hizo el gobierno? Le dio la espalda y lo dejó morir. Con Joel ya son 11 presidentes y presidentas municipales asesinados en apenas 21 meses de esta gestión. 11 alcaldes ejecutados. Pero claro, para este régimen sus vidas valen menos que un spot de televisión. A los gobernantes que combaten al narco los abandonan y los matan. Y a los que pactan con ellos los protegen con escoltas e impunidad. ¿Cuál es la gran mentira? Maquillar la muerte. ¿Cómo sostiene el gobierno el discurso de que la violencia va a la baja? Es ridículo. La respuesta verdaderamente es perversa, haciendo trampa con las matemáticas de la muerte, porque los delitos no bajaron, cambiaron la forma de contarlos para engañar a las y los mexicanos. En septiembre de 2025 modificaron la metodología del Secretariado Ejecutivo, fragmentaron los homicidios dolosos y los escondieron pues bajo nombres técnicos para que la cifra se vea más bonita en la pantalla de la mañanera. Pasaron de 53 a 71 categorías. Es una farsa, es una simulación absoluta. Fueron 18 nuevas categorías. Para entender… ¿Me permite, diputado? Presidenta. Sí, el diputado Moreira, ¿con qué objeto? Y le pediré al orador me acepte una pregunta. Si le permite una pregunta. Adelante, ¿sí? diputado. Adelante, Coordinador. 1 minuto para formularla y 2 para contestar. Gracias, presidenta. Mire, esto que usted está diciendo es muy interesante. Usted señala que las cifras que aparecen por el secretariado están truqueadas. Y esto entonces explicaría por qué de un día para otro en la pantalla aparecen menos homicidios que los que sucedían
en el gobierno de López Obrador, porque esto es de un día para otro. Claro. Incluso yo pienso que si eso fuera cierto, pues tendría responsabilidad López Obrador, porque no hizo lo correcto. Pero usted nos está dando una explicación de que esas cifras son falsas y que esto además coincide con la sensación de inseguridad que refleja la encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿Me haría usted el favor de explicar un poco más despacio dónde está el truco que está haciendo el gobierno federal? Gracias, presidenta. Adelante con la respuesta. Gracias. Le respondo de una manera muy simple, coordinador. Abrieron 18 nuevas categorías para la clasificación de los homicidios. Es decir, ahora resulta que hay más atropellados, más muertes por atropellamiento que, por supuesto, muertos por ejecuciones o por balas. Así de simple, porque hay que explicarlo con peras y manzanas, porque sobre todo la bancada de este lado no lo entiende, lo oculta y por supuesto que lo justifica. Los datos son duros, pero es una realidad que, por citar un ejemplo, estamos hablando de 34, 36 personas ejecutadas cada día. Estamos hablando del mismo número de familias rotas que no tienen respuestas, y ahí están los desaparecidos. Son familias que han perdido a sus seres queridos y el gobierno lo oculta, lo niega y también se ríe sobre todo de las madres buscadoras. Entonces, y voy a ampliar un poco, pero ya dentro de mi tiempo, para entender el tamaño del engaño, vamos a ver dos ejemplos indignantes del primer cuatrimestre de 2026. Zacatecas, un estado que ha sido devastado por la guerra de los cárteles. Ahí, mágicamente, los homicidios culposos, es decir, las muertes por accidente, quintuplican a los homicidios dolosos. Registran 154 muertes accidentales frente solo a 29 asesinatos. De verdad, ¿a quién le quieren ver la cara? En Zacatecas, la gente se muere 5 veces más por accidente que por las balas del narco. Por favor, lo que hacen las fiscalías es registrar ejecuciones como si fueran accidentes para no inflar la cifra de homicidios. Así de simple. Y eso lo están haciendo, lamentablemente, en los estados donde gobierna el cártel de Morena. Quintana Roo, el supuesto paraíso de la seguridad que presume el gobierno, pues ahí la trampa es aún peor. Las muertes por accidente se sextuplican a los asesinatos, 6 veces más, registrando 330 víctimas culposas frente a apenas 50 homicidios dolosos. A los ejecutados los están anotando en el cajón de los accidentes para fabricar un éxito en el papel, y eso es lo que nos muestran en las gráficas en las mañaneras. Y es claro, si no hay cuerpo, pues no hay delito, así de claro. Parece que esa es la consigna oculta del gobierno. Presumen que bajan los homicidios, pero guardan un silencio absoluto, cómplice ante el disparo de las desapariciones. Miren, ya les va este ejemplo. Con Vicente Fox desaparecía una persona al día. Con Obrador, 25. Y hoy, con la actual presidenta, el promedio es de 36 personas que desaparecen cada día en este país, en México. Casi 40 familias destrozadas cada 24 horas. ¿Y saben por qué presumen una gráfica y ocultan la otra? Porque una les sirve para el discurso y la otra, obvio, los condena. La violencia letal real en México lleva 10 años creciendo y aumentó un 68% según datos de México Evalúa. A ver, compañeras, compañeros legisladores, matar a un alcalde es silenciar la voluntad de miles de ciudadanos. Modificar las cifras es traicionar la memoria de las víctimas y burlarse del dolor de sus madres y de sus hijos. Por eso es que a los medios de comunicación y a la sociedad civil les decimos: no se dejen engañar por la pirotecnia de las mañanas. Las matemáticas gubernamentales tienen una enorme deuda con la verdad.
Por eso es que desde el PAN, desde Acción Nacional, se los digo fuerte y claro, exigimos saber quién ordenó el asesinato de Joel Bravo, quién le negó la protección y quiénes son los responsables de esta manipulación sistemática de las cifras de seguridad. Por eso es que justicia para Joel Ángel Bravo, justicia para los miles de desaparecidos. El crimen organizado los mata y el cártel de Morena los esconde en sus estadísticas, pero nosotros jamás los vamos a olvidar. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Así la derecha va a seguir perdiendo por goleada. Ni cómo salvarlos. Miren, los datos hablan por sí solos. Desde octubre del 24 se han realizado decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto. Lo que no ocurría antes con Osorio Chong, esos que hablan aquí, venían a ocultar las cifras. Era la práctica del PRIAN. Se han asegurado decenas de miles de armas. Se han decomisado cientos de toneladas de droga. Se han desmantelado miles de laboratorios clandestinos. Se han dado golpes financieros, logísticos y operativos a estructuras criminales que durante los años que ustedes gobernaron crecieron al amparo de la corrupción, la omisión y la complicidad. Ya está García Luna de su bien querido Calderón. Esta es la diferencia profunda entre el pasado que ustedes quieren ocultar y lo que el pueblo nunca va a olvidar. Eso no quede duda. Durante la famosa guerra que ustedes emprendieron contra el narco, guerra sin estrategia de paz, sin justicia social, sin inteligencia suficiente y con una agencia, institución de seguridad encabezada por quien ya dije fue juzgado y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y ya de paso era del PRIAN, porque no era nada más del PAN. Aquella guerra no pacificó al país, sino multiplicó la violencia, fragmentó a grupos criminales y dejó heridas abiertas en miles de familias mexicanas. Por eso es inaceptable, por eso no se van a poder subir aquí, que ustedes que callaron la corrupción, quienes aplaudieron la militarización sin controles, quienes convirtieron la seguridad en propaganda y el dolor en estadística, hoy pretendan dar lecciones de soberanía, de legalidad o de eficacia con sus números ramplones equivocados. México no acepta, no ha aceptado y no aceptará ninguna narrativa que pretenda colocarnos como una nación subordinada, incapaz o tutelada. México, que se escuche bien aquí y fuera y muy fuerte, es una república libre, soberana e independiente. Ese es el fundamento histórico, constitucional y moral de nuestra vida pública. Por eso, las declaraciones recientes allá en Francia, en el Grupo de los 7, no solo son falsas, son profundamente injustas con el pueblo de México, con nuestras instituciones y con miles de mujeres y hombres que todos los días arriesgan la vida para enfrentar a la delincuencia organizada. Por eso deben de saber que las instituciones de hoy, como nunca, se enfrenta con una presidenta
con un equipo ejecutivo que con coordinación, inteligencia, presencia territorial y resultados es lo que estamos ¿Me permite, construyendo. senador, lo interrumpo porque está solicitando la palabra la diputada Mari Carmen Bernal? ¿Con qué objeto, diputada? Con mucho gusto. Muchas gracias, presidenta. Para ver si el orador me permite realizarle una pregunta, por favor. Sí, con mucho gusto. Le acepto una pregunta. Entonces, si tiene 1 minuto para formularla y 2 posteriormente para responder el senador. Adelante, diputada. Gracias. Senador, ¿nos podría usted explicar al Pleno cuál es la diferencia entre popularidad y consolidación, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias, porque de eso este debate, de eso se trata. Miren, es más, si permite una moción de ilustración que tenemos preparada, puede servir mucho. Adelante con la moción de ilustración. Está clarísimo ahí. Esa ya ni qué decir. No, hombre, y esa hasta rasquiña les debe dar. Sí, hasta que se pongan locos de ver eso. Por si no queda claro, pues ahí podríamos seguir, pero pues si gustan ya es suficiente. Ahí nada más con eso. Pues Bueno, esa muchas gracias, continúe. Esa es la consolidación. Ahí lo vieron claramente. No nada más la aceptación de la presidenta, 71%. Le ganó por 1 a nuestro expresidente López Obrador, 70%, para que les dé, para que no duerman. Luego, ¿con qué partidos se identifican? Con, obviamente, los partidos de la transformación, PT, Verde, Morena. Si fueran las elecciones hoy, ni polvo dejan, porque la gente está clara de esto que les estoy diciendo. La gente hoy tiene un ánimo renovado, es una alegría, por eso pierden por goleada. Ustedes están tristes y se les entiende, se les comprende su tristeza, pero el pueblo está alegre, el pueblo y el mundo, yo diría, está en un estado de contentamiento, está feliz. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, primero, por eso pierden por goleada. Primero, quisieron hacerle creer a la gente que sería imposible llegar inclusive al estadio, que ni iban a ver el primer juego. ¿Y qué creen? Que se llenaron los estadios. Y luego, ¿qué quisieron? Ir a tomar el aire ahí y la gente les gritó en su cara. Ahí están todos sus émulos, sus patrones, que no quería pagar impuestos. Y tercer gol que les metieron es cuando ustedes le apostaban a que con los conflictos, los sociales, probablemente con demandas justas, el pueblo no iba a llegar a celebrar al ángel de la independencia. 3-0, goleada. Perdieron los vendepatrias entregados a la ultraderecha. Y esta ultraderecha no va a poder avanzar, no va a avanzar con sus críticas, no va a avanzar con sus argumentos fallidos, porque el pueblo, obviamente, nosotros sabemos que está convencido de lo que hemos ofrecido y hemos cumplido en esta cuarta transformación. Hoy México, y eso es digno de celebrar hoy, en este aniversario casi de los 51 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que hoy, después de 200 años, México tiene una presidenta firme, tiene un pueblo consciente,
tiene instituciones actuando, una estrategia de seguridad que combate a la delincuencia sin renunciar a la justicia, que enfrenta el crimen sin abandonar al pueblo, que defiende la paz sin entregar la soberanía, que ustedes apátridas siempre fue lo que hicieron. Mucho ánimo, que siga la alegría, que siga la goleada a la ultraderecha, a la derecha ramplona de este país. ¡Viva México! Mucho ánimo, ¡viva México! Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Bueno, aquí se habla de todo menos de los verdaderos problemas de México, de la inseguridad, de la violencia, de la inflación, de la deuda, de tantos problemas, de nuestra relación con Estados Unidos, del TEMEC. Entonces aquí viene y se habla de la popularidad. Popularidad que ya se demostró que en Veracruz no se tradujo en votos, que en Durango no se tradujo en votos, que en Coahuila no se tradujo en votos. Los únicos que se engañan son ustedes, porque la realidad ya los alcanzó. Entonces, yo quisiera hablar de algo que sí estamos viviendo y que es preocupante. Miren, ustedes han ganado elecciones con la narrativa oficial, porque desde la mañanera el expresidente era el coordinador de campañas, porque decía mentiras sin inmutarse, porque hicieron promesas para ganar campañas. La promesa de la CENTE, que hoy nos tiene asoleados a todos. Por supuesto, la promesa del salario profesional mínimo, que no se ha publicado. Y así podía decir la de bajar la gasolina a 10 pesos, todas las promesas que hicieron con tal de ganar. Y hoy les está cobrando la factura porque sí mintieron, sí traicionaron y ¿qué creen? Siguen robando. Les voy a comentar. Hoy, Mexicanos contra la Corrupción, que ustedes no quieren porque investiga, porque trabaja, porque hace un trabajo en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, hoy presentó una red oculta de pagos de Morena, 252,000 apoyos sociales mediante Financiera del Bienestar. Morena, como partido, contrató a Finabien, que es una empresa del Estado, lo que anteriormente era Telecom, Telégrafos, en su modalidad de giros. A través de esa empresa envió 250,000 transferencias durante el proceso electoral de 2024. Claro, la abrió desde el proceso de los procesos electorales del 2022, casualmente la primera semana de junio antes de las elecciones. Y luego, en el 24, la canceló hasta el 28 de junio, ya pasadas las elecciones. No se sabe el monto total de las transferencias, ni tampoco el monto individual de cada una de ellas, así como los destinos geográficos. Lo que sí se sabe es que el concepto de las transferencias se llamó apoyos sociales. No se sabe el origen de los recursos, si es parte del dinero de Morena proveniente de sus administraciones públicas o si procede de otra fuente, como el huachicol fiscal, por ejemplo. Ahora bien, la información se conoce porque el órgano interno de control adscrito a la Financiera Nacional de Bienestar, a la Financiera del Bienestar, realizó una auditoría y dio a conocer este asunto, es decir, proviene de la propia Secretaría de Buen Gobierno, no proviene de una investigación periodística ni de una filtración, sino de información generada por el propio órgano interno de control. Estas transferencias, por supuesto, no están reportadas al INE como gasto de campaña o como gasto de actividades ordinarias de Morena. Los partidos políticos están impedidos para realizar transferencias bajo el concepto de apoyos sociales. Verdaderamente, ya nada nos sorprende. Todos los días amanecemos con una nota de este tipo y hay un cinismo impresionante.
Tenemos a compañeros que hoy piden licencia, una decena de compañeros que se van atrás de ganar una supuesta encuesta para ser candidatos. Hoy en día ya no saben qué hacer porque el narco que les ayudaba prácticamente está persiguiéndolo los Estados Unidos. Y miren, pareciera que ustedes a todo le quieren decir, a todas las críticas son de ultraderecha, a todos los que cuestionan son de ultraderecha. No, cuestionamos los mexicanos y mexicanas que tenemos derecho a hacerlo. Qué bueno que los periodistas pudieran incomodar al poder y no estar al servicio del poder. Ya pocos de esos quedan. Y yo les diría, ¿por qué Insunza no pide licencia? ¿Por qué el senador de los narcos aquí no pide licencia? ¿Dónde está Insunza? ¿Por qué no ha venido a trabajar? ¿Qué justificación tiene? No nos ha explicado. Por eso quiero decirles, compañeros y compañeras del oficialismo, es impresionante cómo traicionaron a sus electores, a los que engañaron que ustedes iban a cuidar y iban a hacer las cosas de manera distinta. Están convirtiéndose en todo lo que criticaron. Mienten, roban y traicionan. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Y bueno, pues ya es muy complicado decir que nos acostumbramos a las mentiras, pero es que la verdad es que no. No podemos normalizar lo que no está bien y no podemos normalizar pues las mentiras que siempre viene y dice la oposición. Como lo he dicho en otras ocasiones, la verdad es que no me sorprende, pero sí me preocupa, y me preocupa que generen este tipo de narrativas. Por eso, quienes estamos aquí y que somos parte de este gran movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos que hacer territorio, territorio y más territorio, porque ellos no hacen otra cosa más que mentir, no hacen otra cosa más que generar una falsa percepción en la población. Y voy a desmentir algunas de las cosas que ellos han venido a decir. Puedo entender también, puedo comprender que son oposición, pero de verdad que lo deberían de hacer con argumentos, lo deberían decir con datos reales. Por ejemplo, ellos vinieron a hablar hace un momento, y lo han dicho en varias ocasiones, sobre el tema del salario mínimo. Yo les voy a recordar en cuánto estuvo el salario mínimo cuando Enrique Peña Nieto, un presidente del PRI, pues gobernaba nuestro país. Imagínense que cuando él inició en el periodo del 2012, el salario mínimo estaba en 62.30 centavos y terminó su sexenio en 88.36 centavos. ¿Cuál era el poder adquisitivo de las y los mexicanos en ese periodo de gobierno? Después vino uno de los mejores presidentes de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, y él tenía claro que para darle bienestar al pueblo de México tenía que mejorar su poder adquisitivo. Y entonces terminó con aquel mito que decía que si se elevaba el salario mínimo, pues la inflación se iba a incrementar bastante. Y quiero compartirles el siguiente dato. Cuando él empezó a impulsar el tema del aumento del salario mínimo, lo impulsó hasta 248.93 centavos. Imagínense cuánto creció el poder adquisitivo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en ese sexenio. Se han hecho muchas cosas importantes, interesantes en beneficio de la población, pero el salario mínimo no podemos minimizarlo, no podemos subestimar el impacto real que tiene en la vida diaria de las y los ciudadanos. Con nuestra Presidenta de la República, siguiendo con este aumento del salario mínimo, a la fecha está en 315 pesos. Imagínense el crecimiento que ha tenido el salario en estos años y sobre todo, y lo más importante, e insistiré, en el poder adquisitivo de las y los mexicanos. ¿De qué tenemos que estar muy pendientes? De que realmente se cumpla.
pero eso ya es trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque nosotros estamos haciendo lo propio, la Presidenta de la República está haciendo lo propio, pero la Secretaría tiene que revisar que efectivamente quien tenga empresas, quien tenga empleadas, empleados, trabajadoras, trabajadores, realmente cumpla con que se les pague a las y los mexicanos el salario mínimo. Si no, de nada sirve y entonces no tiene un impacto real en el pueblo de México. Esto ha beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos. Voy a hablar un poquito también del tema de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido muy criticado incluso a nivel internacional, y la oposición no se ha cansado de decir que hemos hecho mal. A ver, la realidad de cada país es completamente distinta. Las recomendaciones que pueda realizar la ONU, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puede funcionar o no dependiendo de la realidad de la situación de cada estado, de cada país y de cada nación. Tenemos que decir que en México se ha implementado una estrategia de seguridad con diferentes vertientes y el tema de la prisión preventiva oficiosa es solamente una herramienta, es un instrumento, no es todo. Si queremos combatir los temas de inseguridad, bueno, pues tenemos que apostarle un poco al tema del derecho punitivo y lo decimos con muchísima responsabilidad. Y sí, efectivamente, se ha reformado el artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos, pero no lo es todo, es parte de la estrategia de seguridad. Por eso, si la oposición tanto dice que quiere que terminemos y que combatamos los temas de inseguridad, bueno, pues acciones como estas ayudan. ¿Es suficiente? No, no son suficientes. Falta muchísimo, pero por lo menos podemos ayudar un poco en que se inhiba la conducta en la comisión de algún delito, delitos de alto impacto, como es el tema de la extorsión, que es uno de los delitos que aumentó en los últimos años y que ha sido parte de esta tan criticada reforma 19 constitucional, en donde se han aumentado el catálogo de delitos en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Concluyo. Hemos hecho mucho en temas educativos, hemos hecho mucho en temas de políticas sociales, hemos hecho bastante en temas de vivienda, hemos hecho bastante también en temas de acceso al agua. No nos alcanza el tiempo para poder decirle al pueblo de México cuánto hemos logrado en este gran movimiento de transformación. Y termino con la siguiente gráfica. Lo que nos tiene realmente que interesar, o al menos a una servidora, no es convencer a la oposición, porque ya sabemos por qué están aquí y conocemos cuál es su postura. A mí me interesa que el pueblo de México sepa lo siguiente. Esta es la encuesta en estos tiempos, similar a estos tiempos, hace algunos años, cuando el expresidente Andrés Manuel era presidente de la República, a 20 meses de su gobierno, estos eran sus números. 71% de aceptación. Aquí está, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los medios de comunicación. Esta es la última encuesta de nuestra presidenta de la República. Esto es lo que dice el pueblo, esto dice el corazón de la gente. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.